Como ya lo anunciábamos, tengo la tremenda alegría de encontrarme nuevamente, aunque sea a través del Zoom, con Benjamin Walker desde México. ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal, Antonella? ¿Todo bien por acá y tú? Bien, te agradezco que te hayas hecho el tiempo para conversar con nosotros, además de que sabemos que tu agenda está muy ocupada, y también que estás con un resfrío veraniego, ya no primaveral, veraniego, Claro, claro. difícil, pucha. Sí, van a escuchar una voz un poco distinta, pero nada, facetas. Es lo que toca. Bueno, la última vez que conversamos, Benja, tú te estabas aprontando a hacer una serie de conciertos que incluían Santiago y a presentar tu nuevo disco. Entonces quería partir preguntándote cómo evalúas lo que fue esa experiencia. Uf, muy intensa. Hay varias cosas en cuenta que sacamos de esa gira. Primero porque fue el desafío más grande que nos echamos al hombro, en el sentido en que aspiramos a tocar en teatros municipales en general, a las ciudades que fuimos desde Puerto Montt hasta Antofagasta, pasando por Valdivia, bueno, Talca, Santiago, Quilpué, Antofagasta, lo más al norte que yo había llegado junto a mi banda en Chile jamás. Y esperamos ir de a poquito ir subiendo cada vez más. Benjamín trepa por Chile. Eh, pero fue intenso en varios sentidos. Muy emocionante porque montamos un show cuyo propósito era presentar la misma calidad de show en todas las ciudades a las que fuimos. Y con Ujú. eso me refiero a que viajamos con nuestra propia técnica, que algo un poco como caro e intenso de hacer, pero con eso nos aseguramos de que desde Puerto Montt hasta Antofagasta todas las ciudades iban a ver exactamente el mismo show, ¿no? Viajamos con el mismo equipo de trabajo, eh, montamos un show de 2 horas súper ambicioso, presentando el libro abierto, mi disco nuevo. Musicalmente crecimos mucho, aprendimos mucho de cada ciudad, de cada viaje. También hubo cuentas que fueron ciertas lecciones, ¿no? Bueno, yo creo que tú bien recuerdas que este invierno estuvo muy, muy intenso, no solo porque fue un duro invierno, sino porque había una percepción y yo sentía viniendo desde afuera, ¿no? Llevo como un año y medio viviendo fuera de Chile. Este invierno fue particularmente crudo y no solo por el clima, había mucha percepción como de, creo yo, de violencia, los ánimos sentimos como equipo que estaba muy adverso y eso se vio reflejado como muchos colegas también lo habrán vivido, como en la asistencia a los teatros, ¿no? Pero hemos visto con buenos ojos de que la industria ha ido retomando vuelo. Ahora obviamente en verano las cosas han ido cambiando y vemos que se han ido armando más festivales, de que la gente está empezando más a, a ayudar a la reactivación de la industria. Y lo digo porque creo que Chile llegó un poco tarde también con eso, a reactivar la industria del espectáculo, después del COVID, a diferencia de otros países en los que también pudimos viajar. Pero fue una experiencia linda, aprendimos mucho. Tocar el disco en vivo era algo que soñaba desde que entré al estudio en febrero de 2020, imagínate, de tanto tiempo. Y nada, este fue un año de mucha gira y mucho viaje, así que eh, saco cuentas positivas. Ahora, claro, mucha gira, mucho viaje, en un momento muy raro, además, como tú dices, en muchos países y especialmente en Chile, que fue muy lento el retorno a los espectáculos en vivo, para mucha gente todavía sigue siendo Sí, tema ir a los teatros, ¿cierto? Estar sin mascarilla, estar algunos quedamos ahí como con el síndrome de la cabaña más o menos instalado. Es sí, difícil. Yo no he vuelto así como un concierto masivo, masivo, masivo. Así que bueno, yo creo que va a haber ahí como desafíos, pero además me imagino que también es un cambio de estado de ánimo y estaba pensando un poco en lo que tú estás ofreciendo en el libro abierto, que es un disco muy luminoso, es un libro que es muy colorido y eso además ha estado acompañado en la estética y en los videos que tú has sacado con el disco, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso también, respecto a cómo tú evalúas, cómo ha sido recibido un poco este cambio de estado de ánimo, pensando que tus discos anteriores son también muy bellos y muy cuidados, pero uno podría decir un poquito más melancólicos, un poquito más introspectivos que este que es mucho más exuberante, podríamos decirlo. sí, es un poco más hacia afuera y la gira tuvo mucho que ver con el disco porque precisamente uno de los pies forzados que me di con el disco fue después de ya estar tocando Felicidad y Brotes, que son efectivamente discos un poco más hacia adentro, sobre todo Brotes.
yo tenía la inquietud, no sé, me tocaba ir a festivales y me daba cuenta que tocar una canción suavecita con la guitarra, silenciosa, en contextos masivos y de mucho estímulo, como que no calzaba mucho. Eh, pero eran contextos en los que igual quería estar apto como para tocar música. Entonces, un poco el pie forzado del disco fue cómo sumo aquí un poco más de repertorio eh, que sea capaz de ser un poco más up tempo, ¿no? Como de levantar los ánimos, de que haya más transiente, más batería, más banda. Es un disco más de banda. Y fue muy lindo ponerlo a prueba durante el año junto a la banda precisamente, ¿no? Como convertir esa melancolía que era casi transversal a todos los conciertos a más bien una sección del concierto y ser capaz como de, de levantar otros ánimos durante el guión, ¿no? De principio a fin. Y en ese sentido, nada, fue un acierto el repertorio con el que cuento, el catálogo con el que cuento ahora para hacer shows, es bastante diverso y eso me da mucha flexibilidad para adaptarme a escenarios distintos y para generar experiencias cada vez más profundas. Claro, ahora eso está en lo musical, uno podría pensar también está en las letras y sin duda está en la estética. A mí me gusta mucho, es como esta estética de verte a ti vestido entero de fucsia, ¿no? Y que en todos los videos hay mucho color, hay mucha naturaleza, en todos los videos de todos los singles que ha sacado hasta ahora, son casi todos muy outdoors y si no son, lo que sucede adentro también tiende a ser luminoso, incluso si hay sombras como en Te Quiero Alicia, que es tu último single. Hablemos un poco también de esa apuesta estética en términos de, no sé si tiene que ver con tu llegada a México y también como con este libro abierto que quiere presentar a quién es Benja Walker hoy día. Sí, eso fue algo, ya ha sido algo que ha ido evolucionando en mí, ¿no? Yo siempre he sido un ñoño de la música. Yo soy el tipo que pasaba en su casa todas las tardes después del colegio como sacando canciones o tocando. Y a lo que voy con eso es que mi concentración siempre ha estado más bien en lo musical. Y lo más performático es algo que he ido aprendiendo en el oficio. En la medida en que he ido dando los conciertos desde el principio, me he dado cuenta que la canción misma y interpretarla no es lo único que comunica. Eh, y eso ha ido diversificando mis propuestas y la perfo en sí misma, ¿no? Me ha ido haciendo entender de que eh, en la medida en que uno intenciona cada arista de aquello que puede comunicar en un show, tanto el mensaje como la experiencia pueden ser mucho más potentes. Y yo como que llegué como medio tarde a tomar consideraciones del tipo de cómo voy vestido, cómo voy a comunicar con la ropa que tengo puesta. Ahora con Te Quiero Alicia, Antonella fue bacán porque trabajé con Brigitte Catán, que es una gran coreógrafa nacional. Vive aquí también en México. Y antes de entrar a grabar el videoclip, que los invito a todos a verlo en el canal de YouTube porque está muy lindo, y Dato Rosa o Dato Fucsia, lo grabamos en la casa de Chabela Vargas, en Tepoztlán, México. Y fue una locura. Fue el único video que se ha grabado en su casa hasta la fecha. ¡Wow! Me responsabilidad. No, heavy, imagínate. O sea, yo llegué esa mañana, digamos, no sé, el llamado del videoclip fue a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y lo primero que hago es ir a la pieza que era de Chabela Vargas y había un poncho de ella detrás de un vidrio. Y yo le voy a pedir permiso y le digo a Chabelita, vinimos a grabar un videoclip, espero que no te moleste, voy a preocupar de que quede bonito, te pido permiso, no sé, como que me da pudor, ¿cachai? Eh, pero la experiencia fue muy linda porque me preparé en movimiento, la Brillo armó coreografías que tenían que ver con lo que yo mismo sé expresar. Eh, y la experiencia fue tan linda de empezar a bailar en mis videos, de empezar a usar más el cuerpo, que algo que también, además del vestuario, como tú mencionabas, es algo que quiero empezar a integrar como en los shows, ¿no? Como un poco aprender a salir de la guitarra, porque yo soy muy de esconderme detrás de la guitarra y ocupar mejor el espacio, moverme más, descubrir mi cuerpo. Es algo que en verdad estoy como en proceso de ir cachando, ¿no? Como, Uh -huh. porque lo que me importa es sentirme cómodo y ser yo mismo. Y nada, pues voy avanzando a mi ritmo, pero lo bonito es que han ido apareciendo recursos cada vez más distintos. Sí, a mí me parece tan bonito, Benja, esta idea de que uno va cambiando, ¿no? Y darse permiso para abrazar esos cambios y decir, bueno, antes yo era una persona que era más introvertida, más seria, quizás, y ahora viene esto otro, y te escuchaba y me acordaba de un amor común que tenemos tú y yo, que es Jorge Drexler, que en una canción del disco Eco dice, los músicos no bailamos.
Y uno lo ve, bueno, desde videos que, no sé, po, desde videos que, o yo creo que él se refería en ese momento pensando quién era él, digo, yo no En lo esa conozco, época, me claro. encantaría, pero es como quién era él en sus canciones y lo que se mostraba, él decía, bueno, un cantautor, no está detrás de su guitarra. El Sí. cantautor está detrás de esa guitarra y lo que le interesa es que la gente se sienta a escuchar lo que está comunicando. Pero después pensaba videos que vinieron después, donde él aparece bailando, hoy día mismo en los conciertos, donde, o sea, como, quédate quieto, hombre. Creo No, es que, heavy. cierto, creo que es adquirir también un superpoder de libertad respecto a, como tú dices, todas las múltiples maneras que hay de comunicarse. Yo creo que viste en el clavo con que es inevitable que uno vaya convirtiéndose en personas distintas, ¿no? A lo largo de la vida. Incluso biológicamente, se supone que uno cada 7 años termina como de reemplazar todas las células de su cuerpo, ¿no? Entre las que mueren y las que se van renovando. Entonces no solo mental, sino que físicamente es súper evidente que somos personas distintas. Jorge Drexler era un muy buen ejemplo de alguien que no tiene miedo a ir mutando y ir probando cosas distintas. Eh, no por nada tiene un último disco donde abiertamente ya empezó a cantar distinto, se abrió un poco a la música urbana de la mano de italiana. Y se ganó Eh, 7 Grammys en el camino, se ¿no? ganó, claro, de paso, ¿no? Como que la vida también premió esa valentía. No sé si viste el documental de Bowie, Moon's Daydream, Ujú, pero para mí ese documental se volvió una especie como de manifiesto o declaración de principios, ¿no? Como David Bowie entendía la vida misma como una perse, eh, y es cosa de ver como a los distintos Bowies que uno conoce a lo largo de su propia carrera y cómo él iba mutando de ciudad para convertirse en otra persona, más que buscando el éxito, buscando como satisfacer sus inquietudes de ir cambiando, ¿no? Y, y nada, pues no quiero privarme de ir conociéndome a mí mismo y ver qué es lo que me va, cómo me va transformando la música. ujú. Y yo creo que también eso, de alguna u otra manera, habilita a quienes están mirando. Estoy pensando, ¿no? Como nosotros usamos a Drexler como referente, no estoy segura de que hay gente que se enamoró de el Beja Walker de Felicidad y de Brotes y que ahora está quizás un poco sorprendido con este libro abierto y diciendo, mira, qué interesante esta otra manera de ser que mantiene la dulzura, mantiene la profundidad, ¿cierto? Mantiene la sofisticación sonora, sin duda, pero a mí me parece que también se abre a otro tipo de emociones que son súper necesarias de abrazar también, ¿no? Y espera a lo que viene, porque si, o sea, si crucé ciertas barreras con libro abierto, eh, ahora Antonella estoy trabajando en música nueva que va a salir el próximo año, y ese botón como bailable ya se presiona como sin ningún pudor, ¿no? Y estoy nada, pues dando ese salto como a descubrir como nuevas formas de hacer música, saliéndome incluso de la guitarra de nylon. Libro abierto fue el- la primera vez que hay una canción que es Querernos Bien que produjo Francisco Victoria, y el Francisco me quitó la guitarra. Me dijo, no, vamos a hacer una canción pop, olvídate de tu guitarra de nylon. Eh, y salió Querernos Bien, que es una canción que me tiene muy contento. Y eso dio pie ahora también para estar haciendo música fuera como del espacio tan cantautoril como es la guitarra criolla, que Ujú, obviamente me es súper propia. Y que, nada, igual luego buscando como siempre el entretenimiento y pasarlo bien en los procesos. Y lo bonito es que el feedback que me ha llegado del disco ha sido de gente que efectivamente se ha dado cuenta que iba cambiando el sonido, pero que me ha ido acompañando con ese cambio y por suerte puede ser un arma de doble filo, pero en este caso creo que la gente ha ido como acogiendo el disco de a poco y eso me gusta mucho. ujú. Ahora, eso respecto a la gente que te seguía desde antes. Luego este disco también es lo primero que muestras ya viviendo en México. Y quería preguntarte a estas alturas cómo evalúas lo que fue esa decisión. Uf, eh, va cambiando constantemente. Ha sido desafiante, no te voy a mentir. No es como que estoy viendo la gloria máxima de haberme ido de Chile, porque yo, o sea, en mi vida adulta nunca había estado viviendo fuera de Chile. Y más allá de si fue una decisión acertada a nivel de industria, de oficio, porque obviamente lo ha sido, eh, uno estando solo, uno siendo inmigrante, uno estando fuera de un contexto tan marcado como lo puede ser chileno, siendo un pueblo chico, me he enfrentado mucho a mí mismo, ¿no? Como
cómo me voy conociendo a mí mismo estando fuera, con otros códigos. Está esta circunstancia de mostrarte por primera vez ante un grupo de personas donde uno, en el fondo, entre comillas, ¿no? Puede ser la persona que quiera. Eh, y eso ha sido tan luminoso, pero también ha mostrado cosas, no sé, oscuras, que son parte de un proceso personal, pero que me ha ido haciendo crecer mucho. Ujú. Y eso en verdad lo agradezco. Lo estoy notando ahora en mi música, en las cosas que estoy escribiendo, en cómo me voy aceptando a mí mismo. Ha habido mucho como juego con el amor propio, que no tiene solo que ver con el medio de Chile, sino que también después de la pandemia. Y nada, está siendo un proceso. Siento que estoy cambiando mucho y que es desafiante, pero que también vine a enfrentar eso, ¿no? Vine a conocerme en otro contexto porque los contextos también te cambian y está siendo muy interesante. Sí, es muy revelador. Yo te escucho, Oveja, y me acuerdo de cuando yo decidí irme a estudiar afuera y me acuerdo perfectamente un momento en el Parque Rivadavia estar sentado sola diciendo, aquí estoy. Y es como, y que venga todo lo que tengo que aprender, ¿no? Y Y creo que es muy lindo finalmente poder tener el privilegio de poder tomar una decisión como esa y sostenerla. Y luego en tu caso, además, que tengan, darle a otros el privilegio de acompañarte en el viaje a través de lo que tú vas compartiendo. Así que desde ahí, nuestros agradecimientos, por supuesto, siempre tu disponibilidad y tu cariño para Radio Universidad de Chile lo sentimos. Esperamos verte pronto. ¿Tenemos fecha de retorno? tenemos, mira, es que se viene un principio de año muy, muy entretenido. Voy a viajar en enero a Chile. De hecho, aprovecho de anunciar que el 9 de enero decidí de un día para otro eh, armar un show solo, yo solo con la guitarra, en el espacio El Ángel, en Santiago de Chile. Así que en mis redes sociales seguro van a encontrar links para comprar las entradas. Va a ser el primer show del 2023 Eso es como pasado antes mañana, de... ¿eh? 3 semanas más. Eso es ahora, es ahora. Así que nos vemos pronto. Voy a estar teloneando a Jack Johnson en el Movistar Arena el 13 de enero. Y eso me tiene muy emocionado. Nunca he tocado solo en el Movistar Arena, así que eso va a estar desafiante. Eh, Pero y el voy, público de Jack Johnson es, somos gente buena, sí, sí, todo así, todos muy tranqui. relajados. Gracias por tu música. Y después nos vamos a la playa a sortear. Eh, y se viene la Palusa también, así que va a ser un primer semestre con muchas vueltas a Chile. Me gusta, echo de menos. Así que nada, pues espero que nos reencontremos ahí. Gracias a ti, querida, y a la radio, que por supuesto es la casa y le tengo mucho cariño, así que ojalá nos veamos la próxima en persona. Esperamos que sí, por supuesto que sí. Benja Walker, un placer conversar contigo. Abrazos que lleguen hasta México. También a Carlos Salazar ahí que está detrás de Eso, las cámaras. de tu parte. Y vamos a escuchar entonces Te quiero, Alicia. Que estés muy bien. Abrazos.